Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Antoine López, uno de los miembros de tradingcero.com, junto a Pablo, a Dani y a José. Y bueno, antes de empezar con esta temática de esta semana, recordaros que arrancaron ayer, 22 de septiembre, las inscripciones a las World Series hasta el próximo 15 de octubre. ¿De acuerdo? Os invito a todos que os apuntéis, es algo completamente gratuito, divertido y en el cual además se pueden ganar grandes premios y tenéis la oportunidad de demostrar vuestro talento como traders. Además, recordaros que viene unido a una promoción bastante potente de Tradenet con una bajada muy seria en los precios que os sugiero que la aprovechéis. Por aquí abajo tendréis los links tanto de la inscripción como de la nueva promoción de Tradenet. Bueno, en primer lugar agradeceros el trato y el cariño recibido en vídeos anteriores, a través de vuestros likes, a través de vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Os aseguro que se recibe ese cariño y empuja a continuar con estas secciones, con estas temáticas. Esta semana hemos decidido en Trading Zero hablaros de las malas rachas, cómo salir de ellas y explicaros un poco, pues es un poco la experiencia de cada uno de nosotros con esas malas rachas y lo más importante, cómo ser capaces de salir de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar, decir que, bueno, voy a dividir un poco, porque no es lo mismo una mala racha cuando uno está empezando, cuando uno lleva poco tiempo en el mundo del trading o cuando uno ya tiene más experiencia, ya ha pasado por ciertos tipos de situaciones en su operativa y que tiene más experiencia y lleva mucho más tiempo en el trading, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno está empezando, en el trading, cuando uno está empezando no es alguien que lleva una semana ni que lleva un mes, sino que lleva pocos meses en el scalping de acciones americanas. Las malas rachas son completamente habituales y muy normales. ¿Por qué? Porque hay dos componentes. Uno es el factor operativo, ¿de acuerdo? El cómo leemos las gráficas, el cómo sabemos leer los parámetros de nuestros sistemas, que al principio, por pura lógica, no lo sabemos leer correctamente, ¿de acuerdo? Y se cometen muchos fallos. Y luego está el componente psicológico, ¿de acuerdo? Que el componente psicológico, como ya he hablado en otros vídeos, es el factor clave que diferencia a alguien que va a llegar de alguien que no va a llegar. Entonces, al principio, la combinación de estas carencias, tanto de tener la mentalidad adecuada como de tener una lectura gráfica adecuada, hace que prácticamente estés permanentemente en una mala racha, ¿de acuerdo? Alternas buenas sesiones, sesiones en verde, con malas sesiones, con sesiones rojas que suelen ser mucho más rojas las rojas que las verdes, ¿de acuerdo? Y por lo general, por lo menos así fue mi caso durante mucho tiempo, te lleva a salir negativo prácticamente todos los meses, ¿de acuerdo? Puedes tener alguna semana que la cosa te ha ido bien, has leído bien, o que has tenido un puntito más de suerte, o que la probabilidad por el factor suerte ha estado de tu lado, y esas semanas te permites lujos de poder salir verde, coger confianza, etcétera, etcétera. Como os decía, en esos inicios las malas rachas suelen ser bastante largas porque a ti te vienen días rojos, uno, por mala operativa, por no ser consciente de que estás leyendo mal los parámetros de tu sistema, sea el que sea, y porque tienes una mentalidad que todavía no la has trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre he dicho que para salir de esa primera fase, que es un poco agónica, porque tú vienes con ciertas ideas preconcebidas de que esto va a ser más sencillo de lo que los demás o de lo que algunos ya te han advertido, lo primero siempre, a mi juicio, es empezar con riesgos bajos. Es decir, alguien que está empezando por pura lógica, lo normal es que sea perdedor. Lo normal no, es que es muy complicado que sea ganador. Entonces, lo primero que yo sugiero a esas personas que llevan poco tiempo en el mundo del scalping es que vayan a riesgos bajos. Es absurdo ir a un riesgo de $100 por operación cuando todavía no sabes leer correctamente el mercado, cuando todavía no tienes una buena mentalidad y cuando eres sistemáticamente perdedor, ¿de acuerdo? Lo lógico es en esas etapas activar lo que llamamos el modo supervivencia, es decir, tú has de ser consciente de que vas a necesitar una serie de meses o una serie de años en algunos casos, todo depende de tu manera de operar o de ti mismo. Entonces, lo que debes de tratar en esos primeros meses o años es de no perder tu cuenta, ¿de acuerdo? Es de no ahogarte. En el caso de que tengas una cuenta fondeada,
pues de no llegar a tu riesgo máximo y que pierdas la cuenta. En el caso de que tengas dinero en un broker, que no te fundas rápidamente tu capital y que tengas que recapitalizar hasta que al final ya no dispongas de más dinero y te acabes ahogando, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de salir al principio de esas malas rachas, digamos, es ir a riesgos bajos, ¿de acuerdo? Y establecerse no objetivos monetarios, jamás, ¿vale? Porque eso va a destrozar nuestra cabeza, nuestra confianza y nuestra seguridad, porque al principio nadie gana dinero en el trading, nadie, por muchas historias que se puedan leer por ahí, no son ciertas. Y es establecerte objetivos de fiabilidad, independientemente de que ganes o pierdas. El que ganes o pierdas ha de quedar fuera de tu cabeza. Y cuando ya empiezas a alcanzar objetivos de fiabilidad, por ejemplo, conseguir en un mes una fiabilidad del 70%, por decir algo, ¿de acuerdo? Ahí objetivamente has demostrado que ya sabes operar el sistema, que ya sabes leer gráficamente los parámetros de tu sistema. Insisto, que sea el que sea la manera que tengas de operar que sea. Entonces, cuando ya has demostrado eso y que estás trabajando tu mentalidad, estableciéndote rutinas en la sesión para neutralizar todo eso que hemos hablado en vídeos anteriores de los impactos emocionales, que eso es lo que destroza al final nuestras cuentas o es lo que nos hace salir permanentemente rojo, porque suele pasar que cuando ya sabes operar y que la mentalidad no es la adecuada, eres capaz de tener fiabilidades buenas, pero o de tener, por ejemplo, de 5 días de la semana, de 5 días de operativa, salir 4 días verde y un día rojo. Y acabas saliendo en la semana rojo. ¿Por qué? Porque ese día rojo mentalmente no has sabido neutralizar todos esos impactos emocionales, se te ha ido la cabeza, no has respetado tu riesgo, no has respetado tus reglas, etcétera, etcétera. Supongo que muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que estoy hablando, porque todos hemos pasado por eso. ¿De acuerdo? Luego llega un momento en el que trabajando la cabeza, ¿de acuerdo? Llegas a ir apartando pues esa situación de que 4 días verde y un día rojo hace que acabes la semana rojo. ¿Por qué? Porque ya respetas tu plan, un stop no te lleva a otro stop, una lavada no te saca de quicio, un no-fill no te cabrea, leer en un chat que uno ha hecho el objetivo por 3 y que tú vas a 0 no te ansia, no te hace perder la serenidad. Una vez eso ya lo tienes bastante controlado, digamos que ya estás en la segunda fase de que ya sabes leer y ya tienes la mentalidad adecuada, las malas rachas van a continuar, ¿de acuerdo? Pero en este caso, tus malas rachas siempre van a tener una justificación, y la justificación es la parte mental, ¿vale? De que vas a tener todavía ciertas debilidades, vas a volver a caer de vez en cuando o a tropezar con la misma piedra, van a volver viejos fantasmas, y eso no es una cosa que se erradica de un día para otro. Eso es una cosa que se va erradicando a fuerza de tropezar en lo mismo y tropezar en lo mismo y tropezar en lo mismo, poner énfasis en ese pequeño detalle mental en el cual estás fallando, detectando sobre todo en qué estás fallando. Aún así, vas a tener sesiones, vas a tener rachas en las cuales vas a tener esa mala racha. Eso va a venir explicado, en primer lugar, por una cuestión de probabilidad. Esto ya lo hemos hablado, el trading es un oficio de probabilidad, es decir, si tú tienes una fiabilidad del 70%, quiere decir que de cada 10 operaciones, 7 deben ir a profit y 3 van a ir a stop, ¿de acuerdo? Tú puedes encadenar 7 stops consecutivos, o tú puedes encadenar que de 15 jugadas que hagas, 10 sean stop y 5 sean profit. ¿Por qué? Porque has tenido la mala suerte, ¿de acuerdo?, de pues que la probabilidad a largo plazo te va a acabar dando un pequeño drawdown, de que vas a encadenar una serie de buenas jugadas, pero que han acabado en stop, ¿de acuerdo? Esto mella tu seguridad, mella tu confianza, te hace daño, hace que vuelvan ciertos fantasmas a nivel mental que te hagan hacer ciertas tonterías de vez en cuando, ¿de acuerdo? La manera que personalmente yo salgo de esas pequeñas malas rachas, porque lo bueno es que cuando ya estás en esa fase, esas malas rachas las identificas mucho antes y eres capaz de salir antes. Entonces, yo personalmente lo que hago en esas malas rachas, a diferencia de lo que hacen Pablo y Dani, de acuerdo, porque ellos tienen una manera, unos métodos para ir y salir, yo no bajo riesgo, yo no bajo lote. ¿Por qué? A mi juicio, bajar lote, por lo menos por la manera que yo tengo de operar o por mi perfil, más bien, ¿de acuerdo? Porque cada uno tiene aquí un perfil distinto y lo que a uno le funciona no tiene por qué funcionarle al del lado. Yo personalmente no bajo riesgo porque
supongamos que tú estás acostumbrado a ir a un riesgo de $100 por operación, ¿de acuerdo? Y llevas una semana roja, llevas 10 días que no estás haciendo tal vez un buen trading, o sí lo estás haciendo, pero no te está acompañando la suerte, el factor probabilidad. Yo personalmente no bajo porque si tú bajas de $100 a $20 ahí de riesgo, tu cabeza está acostumbrada a que cuando tú pierdes en una operación, tú pierdes $100. Si tú pasas de 100 a $20, ese stop a ti no te va a doler, ¿de acuerdo? Y tú lo que tienes que salir es de la mala racha operativa, ¿de acuerdo? Entonces, si tú pierdes $20 es una cosa que no te va a doler y te va a permitir continuar operando igual. Yo personalmente lo que hago es aumentar la calidad de mis jugadas. Vosotros ya sabéis que los sistemas de trading, sean los que sean, tienen una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en mi caso, o en nuestro caso, utilizo el gráfico de 15, el lead del 0-0, la izquierda, los agotamientos de tendencia, el volumen, las malas izquierdas de días anteriores, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando hacemos una jugada, no todos los parámetros de nuestra jugada pueden estar perfectos. Siempre vas perdonando algún parámetro en pos de otro, ¿de acuerdo? Entonces, para salir de una mala racha, yo lo que hago es no perdonar. Es decir, el objetivo de mi día, de hoy, por ejemplo, en el caso de que viniese de una mala racha, el objetivo de mi día no es hacer tropecientos dólares, no es tener 4 profits. El objetivo de hoy para mí sería hacer una jugada que sea absolutamente perfecta a nivel de parámetro, me refiero, que el 15 cumpla, que la izquierda sea perfecta, es decir, que no tenga que perdonar ningún parámetro. Cuantos menos parámetros vas y perdonas, más calidad tiene tu jugada. Cuanto más calidad tiene tu jugada, más probabilidad tiene de que llegue a profit. Entonces, cuando tú encadenas 2-3 días que has ido a buscar la perfección, evidentemente has hecho menos trades, porque cuanta más perfección busques, lógicamente menos vas a encontrar, va a ser más complicado encontrar una jugada. Pero eso lo que te va a dar es, te va a devolver al terreno verde, te va a devolver confianza, te va a devolver seguridad para que vuelvas a operar con tu técnica habitual, con tus perdones habitual, leyendo los parámetros como vas y los lees. Eso es como yo salgo de las malas rachas. Todo el mundo tiene malas rachas, ¿de acuerdo? El que diga que no tiene malas rachas, a mi juicio, miente, ¿de acuerdo? Y sobre todo, un poco por lo que he comentado. En primer lugar, por un término de probabilidad, ¿de acuerdo? Ningún sistema es fiable al 100% por muy bien que lo trabajes. Y siempre te va a pillar una mala racha de que esa probabilidad, pues tienes mala suerte y va a jugar en tu contra. Y luego está lo que ya todos sabemos y lo que hemos escuchado en el vídeo de Dani, en el vídeo de Pablo, que os sugiero que lo veáis, es por un tema de mentalidad, ¿de acuerdo? Somos seres humanos y a pesar de que sepamos neutralizar en las sesiones esos impactos emocionales que vamos recibiendo, que son muchos más de los que nos creemos, tú eres un ser humano y fuera del trading tienes una vida, ¿de acuerdo? Puedes tener problemas con tu pareja, puedes tener preocupaciones por tus hijos, puedes tener una preocupación, pues yo qué sé, por un problema de hacienda, por un problema con tus padres, puedes estar pasando una mala racha anímica, todos lo pasamos, ¿de acuerdo? Y eso te va a llevar a que tal vez en el trading estés más desconcentrado, estés más distraído, estés más deprimido, ¿de acuerdo? Y esas malas rachas, sí o sí, todos las vamos a pasar. Seas más novato, estés más avanzado en el proceso o seas un auténtico mega crack profesional, ¿de acuerdo? Todos pasan malas rachas. Lo que pasa es un poco lo que te he comentado. El trader que tiene más experiencia o que ya lleva muchos más años en el mercado y que todo esto ya lo ha vivido y revivido y revivido, sabe salir de esa mala racha haciendo un poco pues lo que te he comentado. En mi caso, ¿de acuerdo? Es aumentar mucho la calidad de lo que hago en base a hacer menos trades. ¿De acuerdo, gente? Pues bueno, este es un poco mi tip, un poco mi consejo. Ah, bueno, comentar a nivel de dólares, que yo sé que esto es una cosa que gusta mucho escuchar a la gente, de cuánto has perdido en tu peor mala racha. Yo personalmente cuando empecé, mis malas rachas, yo no perdía mucho dinero un poco por lo que he comentado al principio. Yo iba a riesgos pequeños, ¿de acuerdo? Iba a riesgos, por ejemplo, de $20 por jugada. Incluso llegué a ir a bastante menos. Suponiendo que iba a $20 de riesgo por jugada y que como máximo yo podía hacer 2 stops, supuestamente mi riesgo máximo eran $40. Entonces, por muy mala racha que yo pillara, a mí no me ha pillado una mala racha de ir y perder $3.000, ¿de acuerdo? Sí que he llegado a tener meses muy rojos, ¿por qué? Por lo que he comentado. Cuando la mentalidad no la tienes bien trabajada todavía y que cometes errores que todos los que me estéis escuchando
Sé que entendéis cuáles son esos errores, que se te va la cabeza, que un día pierdes el triple o 10 veces más de lo que deberías de perder y te hace perder, en lugar de $40, como era mi caso, pues $200. ¿Por qué? Porque no has respetado tu plan, porque tu mentalidad se ha ido. Luego, cuando ya he ido a riesgos mayores y que he pillado malas rachas, ¿de acuerdo? Al final del mes lo has acabado remontando, ¿de acuerdo? Porque ya tienes una buena operativa y sobre todo lo que te he dicho, aprendes a detectar rápidamente que no estás del todo bien, que tienes que cambiar algo a nivel mental, que tienes que estar un punto más sosegado, que tienes que volver a repetir rutinas que haces en tus sesiones de parar, respirar, serenarte, has tenido un stop, sabes que estás pasando una mala racha mental porque eres consciente de ello, sabes parar y sabes revertir esa situación de una manera más rápida, con lo que cortas rápidamente esa mala racha de pérdidas, esa etapa roja, sabes cortarla más rápidamente de manera que no se te hagan unas pérdidas excesivamente abultadas. ¿De acuerdo, gente? Pues nada, esa es mi experiencia con las malas rachas. Vuelvo a decir lo mismo, todo el mundo las tiene, ¿de acuerdo? Porque somos seres humanos y, y hay que saber digerirlas. Forma parte del oficio, forma parte del proceso y forma parte de tu camino, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os haya arrojado, como siempre, un poco de luz en vuestro camino, ¿de acuerdo? Y lo dicho, si os ha gustado, os agradezco un like, como estáis haciendo en vídeos anteriores, de verdad que se siente vuestro cariño. Y temáticas que os sugieran o dudas que os hayan porque no me he explicado bien o que queréis que hablemos de algo en concreto en siguientes vídeos, os agradecería que lo dejarais en los comentarios porque así nos ayudaréis a sacar temáticas para vosotros que os resulten mucho más interesantes. Pues nada, gente, fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí, como siempre. Un abrazo, chao.